Ahora sí dejen que voy a compartir mi pantalla. Y el día de hoy vamos a avanzar en nuestra segunda unidad, ¿no? Como siempre ustedes saben, van a tener la opción de habilitar sus micrófonos y hablar cualquier momento, ¿no? Déjenme un segundito, creo que hay alguien que ha ingresado. No, seguimos las mismas personas. Bien, lo que les decía, ¿no? Vamos a iniciar con nuestra unidad 2. Prácticamente de la unidad 1 y de la unidad 2, que son totalmente teóricas, vamos a tener el examen el próximo martes. Eh, Como les decía, al final de la clase les voy a indicar todo respecto a su nota y todo eso. Entonces vamos iniciando viendo lo que ya es la parte contable. Donde vamos a empezar ya a ver, digamos, lo básico de lo que es la contabilidad. Y vamos a iniciar con la ecuación del balance, ¿no? O sea, el balance es, digamos, el principal estado financiero, contablemente hablando. Entonces, este balance está definido por una ecuación contable que ustedes tienen que aprendérsela y en base a eso vamos a ir desarrollando nuestros conocimientos, ¿no? Les decía que la parte contable, si bien la podemos relacionar mucho con nuestra vida misma, con nuestra vida cotidiana, pues tiene su diferencia a partir de algo que se llama la doble partida, que al día de hoy también la vamos a ver y analizar. Entonces, algo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta, tienen que tratar de aprender, obviamente hoy no lo van a hacer, pero de a poco tienen que ir, digamos, entendiendo de qué se trata este tema de la doble partida. El día de hoy les voy a dar unos ejemplos, les voy a dar unas explicaciones y espero que si tienen dudas, pues simplemente me las digan para que vayamos tratando de absorber todas las dudas que tengan, ¿no? Todas las incógnitas que les queden, porque les decía, es una base fundamental para lo que es la contabilidad y lo que va a venir después, ¿no? Que es ya una parte muy práctica de aplicación de lo que vamos a ver en estos días. Bien, vamos a hablar de la ecuación de balance, es decir, el balance general, también llamado estado de situación financiera o estado de posición financiera, muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. Ya esto está extractado de un concepto dado en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, que es, digamos, el concepto más acertado que existe, ¿no? El balance general, es decir, es el estado financiero más importante, tiene varios nombres. Uno es el estado de situación financiera, otro es el estado de posición financiera. No son lo mismo en realidad, ¿no? Son diferentes nombres que se les da en los libros, en la literatura, al balance general. Nos muestra cierta información. ¿Qué tipo de información me va a presentar? Me va a presentar todos los recursos que tiene la empresa. A esos recursos le vamos a llamar los activos. O sea, todo lo que posee la empresa, ¿no? Recursos económicos, recursos materiales, recursos logísticos, recursos realizables, todos esos recursos que tenga le vamos a llamar activos. Prácticamente todo lo que posee la empresa. Todos aquellos derechos sobre los cuales la empresa sí puede actuar. Por otro lado, también nos da información sobre el pasivo. El pasivo van a ser todas las deudas que tiene la empresa, todo aquello que la empresa debe. Por eso dice atendiendo a su exigibilidad, ¿no? Hay pasivos que son mucho más exigibles y hay pasivos que son menos exigibles.
Y finalmente vamos a tener la estructura de capital, que está en otro grupo llamado patrimonio, donde vamos a ver el detalle de los, digamos, de los socios, ¿no? Vamos a ver el detalle de los socios que componen la empresa, o sea, de los dueños de la empresa, ¿no? A eso se llama capital contable o patrimonio contable. Entonces, tengo esos tres aspectos fundamentales de lo que es el balance o el estado de situación financiera. También vamos a ver los fundamentos de la partida doble. Les decía hace un instante, ¿no? Esta de la partida doble es fundamental. Entonces, cuando hablamos de lo que es partida doble, ¿qué dice? El principio de partida doble, dice, la forma más antigua de llevar la contabilidad, hace posible registrar, asentar, ya también le vamos a llamar asentar o registrar todas las operaciones comerciales de la empresa de forma clara e inequívoca. Les comentaba la anterior vez que la contabilidad podemos estar hablando desde hace miles de años, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que la contabilidad existe de alguna u otra manera. Entonces, si hablamos de que la contabilidad ya existía, o sea, una forma de registrar este tipo de, digamos, de todas las operaciones, los hechos económicos que pueden ocurrir en una empresa, pues llega un momento, hace más de 500 años, ¿no? Donde una persona, un italiano, pues crea el tema de la partida doble. Este principio donde registrar los asientos contables ya se convierte en una técnica mucho más acertada, donde tenemos ya, digamos, ese desprendimiento de lo que es nuestra vida común, digamos, de registros de ingresos y de gastos, donde vamos a registrar y otras cosas que realmente nos van a mostrar la situación de la empresa en un momento dado. Por eso dice de forma más clara, ¿no? El método de la partida doble se fundamenta en dos principios básicos. Dice, quien recibe debe a quien entrega. Ese es uno de los principios. O sea, tiene que existir una entrada y una salida de algo, siempre. No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Ya, eso ya hablando en términos contables, nosotros vamos a manejar dos términos contables dentro de la contabilidad que se llama el débito y el crédito, el debe y el haber, el deudor y el acreedor. Entonces, cuando hablamos de un registro contable, ¿no? Acá dice asentar, vamos a llamarle también asiento contable, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un asiento contable, ese asiento contable que va a registrar un hecho económico en un momento, pues va a tener dos puntos importantes que son justamente esta partida doble, ¿no? Que es el deudor y el acreedor. Por eso dice acá, no existe deudor sin acreedor. Entonces, ni deudor, perdón, ni acreedor sin deudor. Quiere decir que siempre tienen que existir ambas partes. El debe y el haber siempre tienen que coexistir. Es más, tienen que existir en la misma proporción. Vamos a hablar de los asientos y los asientos vamos a hablar de un término que se llama cuadre, ¿no? Donde los asientos tienen que tener siempre sumas iguales. Por eso les decía, si existe una salida, tiene que haber una entrada. Si va a salir 100, tiene que haber una entrada de 100. Si va a haber una salida de 200, una entrada de 200. Siempre tienen que ser idénticos, tanto en el deudor como en el acreedor. No puede existir de un solo lado, ¿sí? Las sumas iguales siempre tienen que darse en ambas partes. El siguiente dice, en contabilidad nada se crea por sí solo y una entrada en una cuenta significa que sale de otra. Todo lo que se recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita. Esto explica el mecanismo que sostiene la contabilidad. Esto es que toda entrada ocasiona una salida y viceversa. De forma que al final del ejercicio resulta un balance entre entradas y salidas, que es el que, en definitiva, garantiza un estado saludable de las cuentas. Entonces,
acá tenemos que entender muy bien este tema de la doble partida, porque de a poco vamos a ir entendiendo. Les decía, nosotros en nuestra jerga normal, cuando decimos hemos, yo qué sé, le has comprado a tu hijo una guitarra, porque tiene que aprender en música. Ya desde el punto de vista nuestro, de nuestro día a día, nosotros decimos, ya he gastado en tu guitarra. O sea, nosotros ya lo vemos como un gasto, ¿verdad? Ya he perdido ese dinero. En cambio, desde el fundamento de la partida doble, como dice que toda salida tiene una entrada, pues vamos a entender que si bien ha salido dinero, pero ha ingresado una guitarra. Entonces vean que la partida doble se mantiene. Dice, ya no tienes dinero, ok, pero tienes una guitarra. O sea, tienes un bien que puedes usarlo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el hecho de tener un acreedor y un deudor que no pueden estar separados, siempre tienen que coexistir juntos. Les decía, si sale 500 bolivianos de dinero por esa guitarra, pues entonces tengo una guitarra de 500 bolivianos. Tengo algo que ha ingresado por algo que ha salido. Al final, ¿qué voy a tener? Por eso dice balance de entradas y salidas. A eso se refiere el balance general, ¿no? Que viene de un término que se llama balanza, ¿no? Antes se llamaba inclusive balanza general. ¿Por qué? Porque esto es como una balanza que tanto a la derecha como a la izquierda tiene que tener el mismo peso. A eso me refiero yo con sumas iguales. El débito tiene que ser igual que el crédito. La derecha tiene que ser igual a la izquierda prácticamente. Entonces, de esa manera tengo que entender yo la partida doble. Les decía, no existe algo que salga sin que exista algo que ingrese. En la partida doble, dice acá, el valor positivo corresponde a un débito. Lo que se tiene se debe activo. En el negativo y el negativo a un crédito. Lo que se da o se acredita o patrimonio o pasivo. Entonces, vean, ya tengo dos opciones, ¿no ve? Algo que voy a tener yo como positivo, yo voy a decir los débitos son positivos y se refieren a lo que uno se tiene, ¿no? O se debe o un activo. Y un negativo va a ser un crédito, o sea, lo que decía va a ser un haber, en el haber va a estar, ¿no? Y es lo que se da, lo que se acredita o está en el patrimonio o pasivo. En este caso incluso debería ser lo que se debita y lo que se acredita, ¿no? Débito y crédito. Un valor se ha de anotar en dos cuentas, al menos, pero puede darse el caso de requerir más de dos cuentas. ¿Ya? Si un valor se anota en dos cuentas, se trata de un asiento simple o sencillo, porque se registran, porque los registros se anotan en una cuenta que se carga y otra que se abona. Les decía, va a haber un ingreso y va a haber un gasto. Entonces, eso se va a llamar un asiento sencillo. Como les decía, ingresa una guitarra, sale dinero. Si intervienen más de dos cuentas, en el caso de que se adquiere una mercancía y se paga en efectivo y en crédito, se trata de asientos compuestos o dobles. En ambos casos ha de garantizarse el equilibrio entre lo que sale y lo que entra, de forma que se mantenga el equilibrio o balance de las cuentas. Entonces, aquí estamos entendiendo una parte simple. Les decía, ingreso una guitarra, sale dinero. Pero otro ejemplo, ¿qué tal si me compro un vehículo? El vehículo ingresa, ¿no? Porque me lo acabo de comprar, pero no lo voy a pagar al 100% en efectivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pagar, digamos, un 10% en efectivo y un 90% con un préstamo bancario. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un asiento contable compuesto, porque tengo un ingreso de un vehículo, una salida parcial de dinero y también un crédito de un pasivo o de una deuda. Estoy generando una deuda, ¿verdad? Entonces, ahí tengo mi asiento compuesto, donde tengo un débito y dos créditos. En ambos casos, los débitos y créditos están igualando. Compro la guitarra en 500 y saco dinero por 500, tengo en el debe 500, en el haber 500. Compro un vehículo por 100,000, ingresa el vehículo con los 100,000 y sale dinero por 10,000 y genero una cuenta por pagar o una deuda por
90,000 que tengo. En el débito tengo 100,000 y en el crédito también voy a tener 100,000 compuesto por 10,000 y 90,000. Entonces, así es como tenemos que empezar a entender este tema de la partida doble, ¿no? Todo lo que ingresa también tiene algo que sale. Para que ustedes lo vayan entendiendo. De a poco vamos a ir estructurando, obviamente, las cosas mucho más complejas y ya con términos más técnicos. Por eso les decía, ahora traten de entender lo que les estoy diciendo y estoy tratando de hacer lo más sencillo posible para que ustedes puedan encontrar y puedan entender lo que les digo. Pero después de eso ya vamos a empezar a utilizar lenguaje más técnico y ahí tal vez a muchos de ustedes les cueste un poco entender estas cosas y bueno, espero que no les traiga muchos problemas, ¿no? De todos modos, si no entienden, como les digo, siempre tienen que consultar. Entonces, hablando ahora de créditos y débitos, ¿no? Tengo la ecuación de balance. La ecuación de balance va a estar dada por activos, pasivos. La A va a ser activo. La P es pasivo y la N significa patrimonio. Entonces, ¿qué tengo acá? Vamos a decir que los activos van a ser igual, como es una ecuación, tiene que ser una igualdad. Los activos van a ser iguales al pasivo más el patrimonio. Entonces, todo lo que tengo, que es activos, va a ser igual a todo lo que debo a terceros más todo lo que debo a los dueños de la empresa. Sabemos que por concepto de ente, tenemos que la empresa tiene que ser tratada como una tercera persona, ¿no? No tiene que estar inmiscuida con los socios, con los dueños de la empresa. Los dueños son otra cosa y la empresa es otra, ¿no? Es una persona, es un ente, digamos que tenemos que tratarlo como una tercera persona. Entonces, el activo, o sea, todo lo que se tiene, va a ser igual a todo lo que se debe a terceros más el patrimonio. Y si lo veo en este esquemita, en el dibujo, vean que tengo el activo a la izquierda y vamos a suponer que esto y aquí puedo dibujar yo una T, ¿no? Una letra T, donde tengo la parte superior y tengo la línea del medio. Y puedo hablar de una T. ¿Por qué les hablo de una T? Porque la T la vamos a utilizar mucho después, ¿sí? Porque vamos a hablar de algo que se llama libros mayores y los libros mayores, por lo general, para hacerlos rápidos, se hacen mayores en T, donde la parte izquierda de la T, ¿sí? Ustedes imagínense que aquí está la T dibujada, la parte izquierda son los débitos y la parte derecha son los créditos. Entonces puedo entender que el activo son todos aquellos débitos, lo que posee la empresa. Y el pasivo y el patrimonio son todas aquellas obligaciones, lo que debe la empresa, son todos los haberes o todos los créditos que posee la empresa. Entonces ya tengo en esta ecuación contable esta igualdad a través de este esquema, que es un esquema que tienen que acordarse para poder ustedes diseñar, digamos, sus asientos contables, porque vamos a colocar un débito y un crédito y va a llegar un momento en que vamos a tener, si voy a colocar un activo en el debe, pues quiere decir que este activo va a aumentar. Si voy a colocar el activo en el haber, este activo va a disminuir. Y va a ser viceversa con los pasivos y patrimonio. Si el pasivo coloco en el haber, o sea, a la derecha, pues va a aumentar. Y si el pasivo lo coloco a la izquierda, o sea, en el debe, pues este pasivo va a disminuir. Y lo mismo con el patrimonio. Entonces, por eso les decía, más o menos dibujen una T ustedes en este mismo esquema e imagínense que vamos a hablar de la parte derecha o débito o debe o cargo, ¿no? Porque tienen todos esos nombres, o la parte de la derecha que va a ser los créditos, los haberes o los abonos, ¿no? Entonces tengo izquierda, débitos, cargos, debe, o a la derecha voy a tener créditos, abonos o el haber. ¿Ya? Cualquiera de esos tres nombres ustedes van a encontrar en libros, en cualquier texto contable y cuando hablan de palabras técnicas dicen, es que se debita, ¿no? Entonces quiere decir que se pone al debe, o sea, que se coloca a la izquierda. O dicen con cargo a una cuenta. Ya, cargo significa poner al debe. Porque si yo le voy a poner al haber, o sea, a la derecha, pues quiere decir que voy a abonar, ¿verdad? Entonces, esos nombres, por eso ustedes los tienen que empezar a manejar
para que ustedes empiecen a entender cuando lean o cuando escuchen ya de mi persona en el futuro términos más técnicos, ¿no? Porque iba a decir directamente, abonan la cuenta tantos, cargan la cuenta tantos, ¿no? Entonces, quiere decir que si cargo, coloco a la izquierda, si abono, coloco a la derecha. Y van a ver que en un asiento contable igual vamos a tener esa izquierda o esa derecha que se van a llamar debe y haber. Y una vez más les repito, por el tema de doble partida, toda la vida estas dos cuentas tienen que ser iguales, ¿no? O sea, sus sumas tienen que ser iguales para establecer esa balanza. Acá igual, al decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, estoy poniendo esto en una balanza, ¿no? Donde el peso del activo tiene que ser igual al peso del pasivo más el patrimonio. Estas dos tienen que igualar todo el tiempo, ¿no? Y ahí es donde voy a tener yo este estado. Aquí me va a mostrar la información de lo que tengo y de lo que debo. Y ambos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque lo que entra de un lado, pues va a salir del otro. Y así es como vamos a ir dibujando, digámoslo así, nuestra contabilidad. Vamos al siguiente. Vamos empezando ya a escudriñar estos tres puntos, ¿no? Vamos a ya, digamos, empezar a ver ya punto por punto y cada vez vamos a ir desglosándolos más, ¿no? Para llegar hasta lo más fino, digamos, ¿no? Vamos a ir hilando fino con todo lo que se llaman cuentas contables. Vamos a empezar por los tres grandes grupos, activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Y primero, el activo, dice acá, basados en la definición más sencilla, la que conceptualiza el balance como una doble lista, revisamos cuáles son los elementos que lo integran. Por una parte, o sea, de los activos, las propiedades de la entidad. Les decía, ¿qué cosa posee la entidad? ¿Lo veo? O sea, una empresa. Va a tener propiedades, ya sea que se trate de bienes tangibles, o sea, los más fáciles de visualizar, ¿verdad? Por un bien tangible es algo que puedes ver, que puedes tocar. O intangibles, es algo que no puedes ver, no lo puedes tocar, pero existe, ¿no? Y dice acá, es decir, los que no tienen una sustancia física como los derechos, porque todo tiene que registrarse contablemente. Cuando hablamos derechos, ¿no? Les voy a dar un pequeño ejemplo solamente para que ustedes lo entiendan como intangible. ¿Qué tal si mi empresa es una empresa farmacéutica? Y mi empresa farmacéutica, dentro de su departamento de investigación y desarrollo, logra conseguir una vacuna, digamos, igual que cuando nos vacunan para la polio, ¿no? Una vacuna de por vida para el COVID, donde te vacunas una vez y después de eso, pues, de por vida ya no necesitas, o sea, vamos a erradicar el COVID en el planeta, ¿no? Yo lo primero que voy a hacer con esa vacuna, con lo que acabo de lograr, ¿no? Con esa fórmula que acabo de lograr, la voy a patentar, ¿no? Hay un registro de patentes y marcas en todos los países del mundo y acá en nuestro país también tenemos uno, donde nos van a decir, bueno, acá en Bolivia ya se ha creado la vacuna, ¿no? Vitalicia para el COVID. Y obviamente esto se riega a nivel mundial para que nadie nos copie la fórmula y a nadie investigue. O si quieren investigar, ok, pero si les sale lo mismo que a mí, pues entonces podríamos decir que se están copiando mi fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos al tener esa patente? Tenemos el derecho de decir que nosotros somos los autores de esa vacuna. Que si otro sale con la misma vacuna, con la misma composición química, como yo la he registrado primero, y voy a decir, no, ya te he ganado, yo soy el autor. Entonces, si tú vas a comercializar esta fórmula, me tienes que pagar, porque yo ya he registrado, yo tengo el derecho sobre esa fórmula. A eso se refiere derechos, porque el derecho, ¿qué es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué peso tiene? No se sabe, por eso es un intangible, ¿verdad? No tienen una sustancia física, o sea, ¿dónde está el derecho? A ver, muéstrame, empaquétamelo, envuélvemelo para regalo mi derecho. Eso no existe, ¿verdad? Entonces, ahí es ese término intangible. No se puede ver, no se puede tocar, pero existe y todos lo conocemos. En el caso de los derechos podemos dar listas largas, ¿no? Tenemos derechos de autor, derechos de marca, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos usar el rojo Coca-Cola y las letras de Coca-Cola y ponerle Inca-Cola con esas mismas letras? Porque está patentado. Nadie tiene derecho a utilizar más que la Coca-Cola. Y así tenemos un montón y miles de marcas
cada canción se le pone sus derechos de autor, ¿verdad? Para que nadie te la copie, para que no existan plagios. Entonces, cuando hablamos de derecho, estamos hablando de un término muy grande. Y como empresa, si yo consigo un derecho, pues entonces yo tengo que registrar ese derecho en mi contabilidad. Mi contabilidad tiene que demostrar que yo tengo ese derecho. ¿Y dónde va a estar ese derecho? En mi activo, porque es un bien mío, me pertenece. Les decía, los activos van a ser todo aquello que le pertenece a la empresa, tangible o intangible. Entonces, ya viendo algunos ejemplos dentro de lo que son activos, podemos decir dinero en efectivo, ¿no? Lo más sencillo. Por eso decíamos hace rato, partiendo de la mayor disponibilidad, de lo que es más disponible hasta lo que es menos disponible. Dinero en efectivo es lo más disponible que puede existir, ¿no? Es lo más líquido y le pertenece a la empresa, ¿no? Dinero depositado en bancos. Entonces, cuando hablamos de dinero en efectivo, vamos a hablar de algo que se llama caja. ¿No ve? Caja, caja chica, tal vez ustedes han escuchado esos términos, pero vamos a llamar caja, la cuenta contable se va a llamar caja, donde va a mostrarse todo el dinero en efectivo, ¿no? Es dinero que está dentro de la empresa, que uno puede ir y contar, son billetes, son monedas. Después tengo dinero depositado en el banco. Es dinero que no lo tengo a mano, ¿sí? Pero está en el banco y es de fácil acceso, ¿no? Ahí están mis cuentas corrientes, mis cajas de ahorro, mis depósitos a plazo fijo, todas las cosas que están en el banco y me pertenecen, son activos. Después tengo cuentas por cobrar. Yo puedo vender al crédito, ¿verdad? Entonces quiero decir, te doy mercadería, tú no me pagas ahora, pero ¿cómo voy a saber que te he vendido mercadería y que tú me debes? Eso tiene que estar registrado en algún lado, ¿verdad? Entonces yo a eso le voy a llamar cuentas por cobrar. O sea, yo voy a colocar un derecho mío que se llama cuenta por cobrar y eso dice, pues con esta cuenta yo estoy avisando al que va a leer mi estado financiero que alguien me debe por cualquier motivo y eso se llama cuentas por cobrar. Documentos por cobrar es exactamente lo mismo, es un exigible, nada más que ya tiene control documental, ¿no? El tema de garantías u otros tipos, ¿no? Como los pagarés, letras de cambio que hemos visto en la anterior clase. Después tengo mercancías. ¿Qué son las mercancías? Todo aquel inventario de mercaderías que yo tengo para vender. A este grupo le vamos a llamar el realizable porque se va a convertir en dinero. Entonces, las mercancías para vender también son un activo porque pertenecen a la empresa, ¿no ve? Pues todo lo que tiene la empresa está registrado en el activo. Y vamos a ver ahora más ejemplos. Tengo equipos. Puede ser equipo de oficina, ¿verdad? Pueden ser nuestros muebles y enseres, ¿no? Enseres de cocina, enseres de oficina, equipos. Cuando hablamos de equipos de oficina estamos hablando de las fotocopiadoras, ¿verdad? Podemos hablar también de equipos de computación. Equipos de computación, ¿no? Fácil, laptops, computadoras de escritorio, periféricos, ¿no? Me refiero a escáneres, impresoras, etcétera. Podemos hablar de maquinaria y equipos, ¿no? ¿Qué pasa? Una empresa, una fábrica, pues va a tener sus propias máquinas, ¿no? Las envasadoras, las mezcladoras, son maquinarias. Eso también le pertenece a la empresa, entonces va a ser un activo. El vehículo, igual, otro claro ejemplo. Una edificación, un edificio, una casa, se van a llamar edificaciones. Una oficina, una propiedad horizontal, una tienda, ¿verdad? Todo eso van a ser de propiedad de la empresa. Betsabe, te escucho. Dicen, cuando se hace la adquisición de libros, material de escritorio, ¿es considerado eso activo? Eh, los libros, sí. Los libros puedes colocar, ¿no? Como material bibliográfico. Por lo general, a veces por su materialidad, lo que hacemos es colocarlo en un gasto. Después vamos a ver el tema de los gastos. Pertenece a la empresa, pero no son, digamos, considerados activos. Los consideramos gasto porque el costo, o sea, el valor no es tan grande, ¿no? O sea, si yo compro dos bolígrafos me cuesta 3 pesos y bueno, pues no voy a poner bolígrafos como un activo, ¿no? Porque esos son materiales fungibles, o sea, se desgastan y uno los desecha.
No es lo mismo con un vehículo, ¿no? El vehículo sí, definitivamente se va a desgastar, pero se va a desgastar en muchos años. La edificación me va a durar muchos años. En cambio, bolígrafo me durará pues, 3 pesos si lo pierdo, ¿no? Por ahí me dura una semana. Entonces, esos van a ser gastos, pero excelente tu pregunta. Va a haber muchos otros ítems que no van a ser activos, van a ser gastos. Y más adelante vamos a dar también ejemplos de gastos, ¿no? De que son cosas que se van a, como les decía, son materiales fungibles, ¿no ven? Que un día pueden estar y al día siguiente no. Ahí entra mucho un criterio que vamos a analizar más adelante, que es el concepto de activo como tal, de acuerdo a la norma internacional, que nos va a decir claramente si nosotros vamos a registrarlo como un activo de la empresa o directamente lo vamos a reconocer como un gasto. Un poquito más adelante ya te voy a aclarar mucho más la figura. Entonces, les decía, edificaciones, ¿no? Terreno, un terreno que posea la empresa. Es más, si yo compro una casa para que sean nuestras oficinas, la casa está sobre un terreno. La casa se va a desgastar, la casa la puedo demoler, va a ocurrir un terremoto y la casa se va a destruir. Puedo demolerla y construir otra casa. Por eso este tipo de bienes, como una edificación, un vehículo, los muebles, etcétera, son temas que se gastan. Nosotros ese desgaste, ese deterioro de valor que le llama la norma, se va a traducir a un término que también se conoce como depreciación. Entonces la edificación, si yo compro toda una casa, la edificación se va a depreciar, pero el terreno no. O sea, yo el terreno no lo puedo demoler, digamos, ¿no? Y construir otro terreno, o sea, eso no existe. El terreno está ahí. Si ocurre una inundación, mi terreno sigue ahí. Si ocurre un terremoto, mi terreno sigue ahí. O sea, el terreno nunca se va a poder mover y va a estar ahí y no se deprecia porque no se desgasta. Pero la edificación sí. Y las otras cosas, los otros bienes también se pueden ir desgastando con el uso, ¿no? Por eso se llaman bienes de uso y a medida que yo los uso, se desgastan, su valor se va deteriorando, o sea, cada vez vale menos. ¿Qué ocurre con todo, no? Lo que tenemos nosotros, si ustedes tienen su auto, pues si lo compran 0 kilómetros, pasa 2, 3 años, ya no lo pueden vender en el mismo valor, ¿verdad? Ha sufrido una depreciación. Entonces, todo eso son bienes de la empresa y son activos también. Franquicias, esto ya digamos poniéndole un ejemplo de lo que son los intangibles, ¿no? Una franquicia, ¿qué es? Yo digamos, voy a hacer aquí en La Paz, me compro la franquicia o adquiero la franquicia de KFC, Los Pollos, que como ustedes saben solo existe en Santa Cruz. En La Paz no puede existir por un tema económico que no les voy a explicar en este instante, pero supongamos que no existe ese tema económico y yo puedo abrir KFC aquí en La Paz. ¿Ya? Entonces, yo abro, pero no es que KFC está viniendo y está abriendo tiendas aquí en La Paz, sino que yo estoy comprando como Miguel González una franquicia de Estados Unidos, voy a KFC en Estados Unidos y les digo, quiero abrir KFC en La Paz. Y ellos van a decir, te cuesta tanto, tienes que tener un terreno de tanto, tu infraestructura tiene que ser así, nosotros te vamos a dar los planos, nosotros te vamos a dar la fórmula para hacer, tienes que comprar papa del Perú, tienes que comprar pollo de tal lugar, tienes que tener tal tipo de cosas. Es más, nosotros te vamos a vender tal material para que tú le pongas a la fórmula y con eso va a tener, digamos, el sabor específico de KFC. Las cajas las tienes que comprar desde Estados Unidos. Te vamos a decir la dirección de la fábrica, ¿no? Los focos tienen que ser de esta forma, los uniformes, imagínense, todo, ¿no ve? Todo lo que ustedes ven al entrar a KFC, si es que conocen KFC en Santa Cruz, pues todo eso es una franquicia. Y uno dice, ok, pago todo eso. Y ellos te dicen, listo. Una vez que entras, nosotros te garantizamos que por ser KFC vas a tener una venta mínima de tantas unidades anuales, vas a recuperar tu inversión en 3 años y después de los 3 años, cuando recuperes tu inversión y empiezas a tener ganancias, nos empiezas a pagar los royalties, ¿no ve? O sea, el hecho, digamos, como alquiler de la franquicia. Y eso lo vamos a poner en un contrato. Entonces, esa franquicia me está dando a mí el derecho de usar el logo de KFC, los colores de KFC, los uniformes de KFC, todo de KFC. Y yo por eso voy a pagar. Y ese pago me da derecho a usar todo todos esos ítems. Entonces, yo voy a colocar ese pago que haga a una cuenta llamada franquicia. Ahí está el intangible, lo que les decía, ese derecho de autor, ¿verdad? Me estoy comprando el derecho de utilizar esa marca. Y a eso le voy a llamar
franquicia. Ese es un activo intangible, porque es algo que yo voy a poseer para mi empresa. ¿Verdad? Entonces, estos son algunos ejemplos. Pueden haber más, pero creo que los más comunes son todos los que les he dicho ahora. Siguiente dice, a las propiedades de la entidad técnicamente se les denomina activos. Les dice, todo lo que posee la empresa es activo. Siguiente dice, la lista anterior no es definitiva, sino esquemática, así que puede pensarse en muchos ejemplos más. Dinero invertido en valores de inmediata realización, equipos de cómputo, maquinarias, derechos intangibles adquiridos por la organización, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas más situaciones por las cuales nosotros podemos decir que son activos, ¿no? Que es algo que poseemos y por ese motivo tenemos activos. El siguiente grupo son pasivos. Dice, por otra parte, existe una lista de las personas que de alguna u otra manera realizan aportaciones a la entidad. Esta lista se divide en dos y comprende a las que estarán temporalmente en la entidad y a las que están de manera permanente o casi permanente. A las que van a estar temporalmente les vamos a llamar pasivos. Dice, a las obligaciones de la entidad técnicamente se les denomina pasivo. Las deudas, las obligaciones, porque existen otros que aportan. ¿Cómo puede aportar alguien? Prestándonos dinero, vendiéndonos a crédito, ¿verdad? Todas esas cosas son pasivos, son deudas que generamos, obligaciones que generamos con muchas personas. Podemos tener deudas comerciales con los que nos venden a crédito, deudas financieras, ¿no? Con los que nos otorgan créditos, nos dan dinero en efectivo. Puedo tener deudas laborales con mi personal. Puedo tener deudas fiscales, ¿no? Con los entes del gobierno reguladores, AFPs, ¿no ve? Autoridades como la ASFI, la APS, la EMP. Puedo tener también con lo que son impuestos nacionales, impuestos municipales, ¿no? Todos ellos corresponden al gobierno, pues entonces son obligaciones que tengo con ellos, ¿no? Entonces, sus aportaciones, ¿cuáles son? De financiarnos durante un tiempo cierta situación que después en el tiempo yo tengo que saldar, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos de pasivos. Dice, personas que han hecho aportaciones a la entidad de manera temporal, ¿no? Temporalmente, porque se van a saldar muy rápidamente, por lo general en el corto plazo, quiere decir no mayores a un año. Dice acá, cuentas por pagar, eso es un pasivo, cualquier cuenta por pagar, ¿no? Documentos por pagar, o sea, es lo mismo que la cuenta por pagar, pero a través de un documento, o sea, una garantía, etcétera. Préstamos bancarios, les decía, ¿no? Justamente con un banco. Impuestos por pagar. Entonces, todo lo que sea por pagar va a ser un pasivo. Generalmente, en la mayoría de las cuentas de pasivo tienen el término por pagar al final. Sueldos por pagar, por ejemplo, ¿no? Seguros por pagar. Entonces, le ponemos el por pagar para que se entienda que es un pasivo. Y por otro lado, tengo aquellas aportaciones de manera permanente. Dice, personas que han hecho aportaciones a la entidad de manera permanente. ¿Quiénes son? Los accionistas, dueños, socios. Han hecho aportaciones a la entidad en las cuales son medidas en términos monetarios, aunque no necesariamente se realizan en dinero. ¿Qué hace un socio? Un accionista compra acciones y te da dinero por esas acciones. Entonces, la empresa, ¿qué hace? Se nutre de dinero. Otro tipo de aportaciones de los socios que pueden darte en especie. Un socio puede decir, ya, yo voy a poner mercadería para vender, tengo un montón de mercadería. Otro socio puede decir, yo voy a poner mi empresa, toda mi empresa, se las doy, activos, pasivos, todo. Otro dirá, yo voy a poner los muebles. Otro dirá, yo voy a poner computadoras. Otro dirá, yo voy a poner dinero, ¿verdad? Son aportaciones que obviamente se les va a encontrar una equivalencia monetaria. ¿Cuánto vale tu mercadería que nos estás dando? ¿Cuánto vale los muebles que estás entregando como aportación? A esos aportes se le llama aportes de capital, porque se van a quedar, y por eso dice de manera permanente, se van a quedar en el capital. Tú no vas a ser socio durante 15 minutos y te vas a ir, o durante 3 meses y te vas a ir. No se te va a devolver tu plata, ¿sí?
Dices, pongo los muebles y bueno, pues espero que en los próximos 5 años o 3 años recupere mi inversión. Pues desde el punto de vista del socio es una inversión. Desde el punto de vista de la empresa es un aporte. Entonces dice, este aporte va a ayudar a generar dinero. Con ese dinero vamos a empezar a trabajar y lo que sobre de dinero, lo que genere ganancia, es lo que le vamos a devolver al socio a través de utilidades. No le vamos a devolver su plata y que se vaya. Va a recibir utilidades, pero su aporte se va a quedar de manera permanente dentro de la empresa. O sea, él va a seguir siendo socio por muchos años. Ese tipo de, o sea, los socios cuando invierten lo hacen en el afán del largo plazo. Por eso son socios de la empresa, ¿no? En cambio, en el corto plazo es aquel proveedor que te vende y te vende a crédito y te da 30 días de crédito. Te espera 30 días y en 30 días tienes que pagarle. Le pagas y ya no le debes nada. Ese no va a ser un socio, ¿no? Es simplemente un proveedor que nos está aportando de manera temporal, ¿no? No tengo dinero, pues entonces te espero, ¿no ve? Ese es su aporte. Entonces vean la diferencia entre aportar de manera temporal y de manera permanente. Dice acá, la aportación de los dueños de la entidad se le denomina técnicamente capital, ¿no? Esa es una cuenta patrimonial, ¿no? La parte del patrimonio es donde están la parte de los socios. Entonces, si hablamos de nuestro balance, que si se acuerdan del esquema que les había mostrado, del dibujito, el pasivo es todas aquellas aportaciones temporales y el patrimonio son todas aquellas aportaciones permanentes. Podemos puntualizar de manera muy técnica cada uno de los conceptos anteriores, así que veamos las definiciones que actualmente proporcionan las normas de información financiera sobre estos elementos del balance. Y ahora vamos a analizar las normas internacionales de información financiera, porque les decía que en Bolivia todavía no hemos adoptado estas normas, ¿no? Entonces, vamos a hablar directamente de las normas internacionales de información financiera que nos dan unos conceptos que son muy, muy técnicos, pero son muy bien estructurados, ¿no? Porque obviamente esta norma tiene que abarcar a todo el planeta, entonces tiene que estar bien hecha. Y miren acá, ahora vamos a ir entendiendo lo que hace un instante Betsabe nos preguntaba y nos decía, ¿qué pasa si compro bolígrafos, no ve? ¿Qué pasa si compro otro tipo de cosas que podrían, desde mi punto de vista, ser activos, pero van a ser activos todo aquello? Todo va a ser activo, ¿no? Porque ¿qué tal si compro un seguro? Ese seguro va a ser activo durante el tiempo, ¿no? O si compro, como decían hace rato, ¿no? Los bolígrafos, material de escritorio, va a ser un activo. Entonces, veamos esta situación. Dice, ¿cuál es el concepto de activo según la norma internacional? Te dice, es un recurso controlado por la compañía. Entonces, cuando hablamos de un recurso, es algo que yo tengo, que está controlado por la compañía. Eso es fácil, ¿no ve? Controlo qué autos tengo, controlo qué materiales tengo, cuáles son los edificios, un montón de cosas que yo puedo tener, ¿no? Hasta los recursos humanos puedo decir que yo los controlo. El siguiente dice el resultado de eventos pasados. Y bueno, ahí también es fácil determinar, decir, bueno, yo sé cuándo he comprado este tema. Entonces, cuando lo he comprado, tengo el registro de la compra. Entonces, compré ese recurso, lo he pagado y en actualidad lo controlo, porque sigue aquí. Entonces, las dos primeras condiciones se cumplen a cabalidad, perfectamente. Pero la siguiente dice, generan beneficios económicos futuros. Y este es el punto neurálgico para que exista realmente una gran brecha en la contabilidad boliviana versus la contabilidad internacional. No solamente tiene que ser un recurso que yo lo tenga desde el pasado, lo controlo en el presente, sino que me tiene que generar beneficio económico futuro. O sea, cuando hablo de generar beneficio económico, estoy hablando de generar ganancia. O sea, que aumenten mis ventas, que aumenten mis ingresos. Ese es el beneficio económico. Entonces, si no cumple esta tercera regla, pues no lo consideraré un activo. Entonces, dentro de este punto, y por eso les decía, vamos a tener una gran diferencia con muchas contabilidades
bolivianas, digámoslo así. Ustedes van a encontrar contabilidades. Obviamente hay contabilidades bien hechas, pero hay otras contabilidades que obviamente no toman este término a cabalidad y lastimosamente desde el punto de vista internacional, digamos, están mal. Obviamente para Bolivia están bien, pero para un ámbito internacional no están tan bien. Supongamos, voy a comprarme un vehículo. Y me decías, compraremos vehículo. Listo, vehículo activo. Ya hemos visto el ejemplo incluso, ¿no? Hace rato. Y bueno, decimos, recurso controlado por la compañía, sí. Resultado de eventos pasados, sí. ¿Va a generar beneficio económico? Ajá, aquí tengo la gran pregunta. Digamos que yo me compro un vehículo y me voy a comprar un vehículo, un bus, porque yo tengo mi fábrica en el Alto y está camino a Oruro, ¿no? O sea, Molino Andino es cerca, más allá todavía está mi fábrica. Y obviamente no tengo gente que vive por ahí, la gente vive en todas partes. Es más, hasta mis oficinas están allá. Entonces, ¿qué hago? Pues compro un bus. Y el bus va a hacer una ronda desde las 7 de la mañana por la zona sur, va a ir por ciertos lugares del centro y luego va a llegar hasta el Alto, hasta mi fábrica. Y va a ser lo mismo, tipo 5, 6 de la tarde, va a salir el bus y va a hacer el mismo recorrido. O sea, va a ser la góndola de la empresa. Y yo digo, sin este bus, yo no puedo tener a mi gente en mi fábrica empezando a trabajar. Entonces, si no tengo el bus, la gente no trabaja, va a llegar tarde, no va a llegar, mucha gente no va a querer trabajar siquiera. Entonces, no voy a generar mi operativa, no voy a poder realizar mis propias operaciones para generar dinero. ¿Es un recurso generado, controlado por la compañía? Sí, es un bus. Está mi nombre, tengo al chofer, ¿no ven? Nosotros vemos cuánto recorre todos los días, etcétera. ¿Resultado de eventos pasados? Sí, lo hemos comprado hace 2 meses. ¿Genera beneficio económico futuro? Ese bus definitivamente sí. Me voy a comprar una camioneta. Esa camioneta va a servir para sacar los productos que yo produzca en mi fábrica y voy a llevar a mis tiendas. Entonces, mi fábrica que está ahí tan lejos que en carretera a Oruro, pues van a salir en mi camioneta o camión y voy a llevar, pues tengo una tienda en el Alto, tengo otra tienda en el centro, tengo otra tienda en la zona sur y esta camioneta va a llevar todos los días el producto a mis 3 tiendas. ¿Genera beneficio económico futuro? Definitivamente sí. Entonces son activos. Porque si no está la camioneta, no llevo mis productos, no vendo. Si no tengo la góndola, la gente no llega, no produzco, no vendo. Pero un día se me ocurre comprarle un vehículo al socio, al dueño, al gerente general de la empresa. Lo que él dice, no, yo no quiero estar subiendo tan feo en ese bus, tan ñojo, yo qué sé, ¿no? Por ahí es un fresa nuestro gerente general. Y yo quiero tener mi propio vehículo. Además, yo soy el dueño. Y bueno, ni modo, ¿no? No hay cómo decirle no al dueño. Entonces, el dueño se hace comprar. Y obviamente, como es el dueño, te va a pedir un Jaguar, un Audi, ¿no? Un Mercedes-Benz, un auto súper lujoso. Y es para que él salga de su casa y vaya a la oficina. Y después de eso, se vaya al cine, los fines de semana viaje con sus hijos, haga lo que le dé la gana con ese vehículo. ¿Recurso controlado por la compañía? Sí, es un Mercedes-Benz a nombre de la compañía, placa tantos, mantenimiento en tal lugar, todo tenemos. Resultado de eventos pasados, sí, lo hemos comprado hace un mes para el gerente. Está registrado, aquí está el cheque con la casa importadora. ¿Generan beneficio económico futuro? No, porque al gerente le puedo dar una peta y no por eso se va a vender más. Al gerente le puedo dar el último de los Mercedes-Benz y tampoco se va a vender más. Las ventas van a seguir siendo las mismas. No genera beneficio económico futuro. ¿Qué pasa en Bolivia? En Bolivia, ¿qué hacemos? En Bolivia decimos, no, pues un vehículo carísimo, ¿no ve? Un bus, ¿cuánto cuesta? 60, $70,000. Ok. ¿Cuánto cuesta la camioneta? La camioneta igual vale $30,000, como si nada. El Mercedes vale más de $100,000. Es un montón de plata. Lo metemos al activo fijo. Porque desde el punto de vista de la empresa boliviana, por nuestras normas que actualmente tenemos, por el monto, por la materialidad, ¿sí? Por lo que es de importancia relativa, pues consideramos que eso tenemos que tenerlo controlado en nuestros libros y tiene que mostrarse en nuestro balance. Entonces lo volvemos activo.
Entonces ya desde ese punto de vista, y ahí respondiendo a tu pregunta justo, Betsabe, tengo el material de escritorio. ¿El material de escritorio genera beneficio económico futuro? No, es un material fungible. Entonces lo mando al gasto. Entonces voy a tener un montón de cosas que, si bien ayudan a que la empresa funcione, no generan beneficio económico futuro, ni siquiera directa y en muchos casos ni siquiera indirectamente. Les decía, un seguro. Yo compro un seguro, ¿no? Y me compro un seguro por este mes. Entonces, solamente por este mes, es corto plazo, no es que voy a tener el seguro durante 20 años, ¿verdad? Entonces, el seguro me dura un año máximo. Entonces, compro un seguro por un tiempo, es un gasto. Me compro un microondas. ¿Por qué? Porque trabajamos a horario continuo y la gente trae su almuerzo. Entonces, para que no comes almuerzo frío, le ponemos el microondas. Ahora, ¿genera beneficio económico futuro? No, porque compre el mejor de los microondas, compre 5 microondas o un solo microondas, pues igual las ventas no van a aumentar, tampoco van a rebajar el hecho de que no exista un microondas en la empresa. ¿Sí? Hay gente que le quiere dar la vuelta, ¿no? Y dice, sí, pero con un microondas vas a tener al empleado con su comida caliente, el empleado va a trabajar mejor y va a vender más. Uta, como que sacándole la justificación como sea, ¿no ve? Y bueno, pues no es tan así, ¿no? Entonces vean que el término es bastante ambiguo en ese caso, pero tiene que ser bien tratado. Entonces, vamos a tener un montón de recursos controlados, todos son resultados de eventos pasados, pero si generan beneficio económico futuro, van a ser activos. Si no, los vamos a registrar nosotros como un gasto, que es otra forma de registro. O es activo para que yo lo use y esté ahí entre el corto, mediano y largo plazo, o directamente es algo que se va a desechar y yo lo considero como un gasto. Enseguida vamos a ver el concepto de gasto. Entonces, ese es el activo. Vamos a ver ahora por otro lado los pasivos. Dice acá, es una obligación presente. Fácil, ¿no ve? Debo plata. En virtud de eventos pasados, obvio, porque ha pasado algo antes, ahora debo plata. Y siguiente dice, su liquidación se espera que resulte de una salida de recursos que incorporan beneficios económicos. O sea que tengo que pagar estas obligaciones con lo que yo hago todo el tiempo, lo que me genera beneficio económico. Entonces aquí hay muchos pasivos que ya no van a ser pasivos. Cuando hablo de esto, digamos, un sueldo, una obligación presente, sí, le debo a mis empleados por el sueldo del mes pasado, ¿no? Ahora en abril he pagado el sueldo de marzo. Entonces llego a fines de marzo y como todos han cumplido con su trabajo, pues al tiro les debo sus sueldos. Será muy corto tiempo, pero les debo sus sueldos. En virtud de eventos pasados, sí, han trabajado todo el mes de marzo. Se ha generado la deuda. ¿Con qué les voy a pagar sus sueldos? Pues con lo que yo genero todos los días. Se vende mercadería y esa mercadería que se vende ayuda a pagar los sueldos. Está proveniendo de beneficios económicos. Un pasivo totalmente legal, digámoslo así. Pero hay otros activos o otros pasivos, y esto aquí en Bolivia he visto mucho, cuando a veces hay socios que no quieren pagar mucho impuesto a las utilidades, ¿no? Y le dices al socio o al dueño de la empresa, le dices, y esto lo he visto con mis clientes incluso, te cuento que tienes utilidad este año. ¿Cuánto? 100,000 bolivianos. Y entonces, ¿cuánto sería mi impuesto a las utilidades? 25,000 bolivianos. ¿Cómo pues tanto? Te dicen, no, no, estás loco, no, yo no quiero pagar tanto. Y hay muchos contadorcitos así que conozco incluso, ¿no? Que tienen el descaro de decirles a los clientes, ya, a ver, ¿cuánto quieres pagar? Digamos, ¿no? Y el otro te dice, ah, no, pues a lo mucho pagaré 5,000 bolivianos. Ah, ya, bueno, para 5,000 bolivianos tienes que tener una utilidad de 20,000. Ahora, ¿qué hacemos? Tu utilidad es 100,000, tenemos que rebajarle a 20,000. ¿Qué hacemos con los 80,000? Ya estamos en abril, ya no puedo conseguir facturas pues del año pasado, ¿no? Es ya ni siquiera compradas, ya son facturas declaradas. ¿De dónde voy a conseguir facturas con mi NIT? Ya tendrían que ser clonadas, falsas, ¿no? Y eso es un riesgo. Entonces, nos inventamos gastos. Hay que inventarse gastos. Y le digo, no, ya, mira, habrás declarado bien tus impuestos, Uta, no sé, pues es que antes era el otro contador, no ve que se ha ido. Antes te lo voy a revisar y no, Uta, no habías declarado bien. Entonces puede ser que si te cae impuestos nacionales, te van a cobrar multas y haremos una suma.
Y sumamos, y suma 30.000, ¿no? 30.000 suma todas las multas y los impuestos que debes, que si te caen impuestos, todo esto vas a pagar. Si no te caen, vas a salvar el pellejo. ¿Y qué hacemos? El socio te dice, métele, y lo metes a un gasto, los 30.000. Y obviamente eso no has pagado, esa multa no la vas a pagar y no la vas a pagar, tal vez nunca la pagues, ¿no? ¿Y qué vas a poner? Te creas un pasivo, una deuda, que le vas a llamar, ¿no? Como una reserva para futuras contingencias tributarias. Le llamas así. Uy, capo. Te has creado el pasivo, pero te falta, ¿no? 30.000. Y así puedes seguirte inventando. Y si nos cae la FP, ya le meteremos, ¿no ve? Para futuras contingencias, yo qué sé, pues, laborales con las AFPs. ¿Qué pasa si alguien se cae dentro de nuestras tiendas y se rompe la cabeza y nos van a decir que nuestro vidrio, nuestros pisos estaban mojados? Nos pueden demandar. Ya, otras reservas, ¿nos creerán de cuánto? De 50.000 ya, para posibles contingencias civiles, ¿no? No, ya, así no puedo inventar pasivos. ¿Son obligaciones presentes? Sí. ¿En virtud de eventos pasados? No. No ha pasado nada todavía. O puede ser y puedo decir, bueno, sí, pues es que no he declarado bien impuestos, es que no he declarado bien AFPs, es que no he comprado la señalética cuando yo mojo mis pisos, ¿verdad? Entonces, cualquiera se va a quedar siempre alguien, ¿no? Entonces, ¿son en virtud de eventos pasados? Ok. Pero ahora, ¿voy a utilizar la liquidación de mis beneficios económicos para pagar eso? No, porque les decía, tal vez jamás pague. No es algo cierto que voy a pagar y menos utilizar mis recursos provenientes de beneficios económicos. Entonces, la tercera opción tampoco se cumple y no somos pasivos. ¿Te has generado gastos? Sí. ¿Vas a pagar mensual? Ok, pero el pasivo no es pasivo. No debería llamarse pasivo, pero existe. ¿Y te lo puedes inventar? Claro que sí. Eso me da la contabilidad, ¿no? Me ayuda a crear, ¿no? Y ahí tengo un montón de colegas míos que son unos cocineros de primera que simplemente hacen rebajar utilidades de manera ilícita, pues son ilícitos, ¿no? Y peor, esto estás solventando ilícitos, ¿no? Cosas que son totalmente ilegales. Entonces, eso es el concepto de pasivo ahora. Sigamos viendo. Miren el patrimonio, ¿no? El patrimonio que hemos dicho que es el capital de los socios, ¿no? Es la parte, los aportes que hacen los socios a la empresa, ¿verdad? Y obviamente la empresa como un ente terciarizado, como alguien, como una tercera persona, tiene que pagarles a los socios de alguna manera ese aporte que han hecho, ¿no? A través de utilidades. Pero ahora la norma internacional, ¿qué dice que es el patrimonio? Te dice intereses residuales. ¿De dónde proviene este término de intereses residuales? Les voy a mostrar este esquema y por si acaso no se acuerdan, la ecuación de balance. Yo digo acá que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Vamos a hacer un poquito de álgebra. Si yo quiero despejar el patrimonio, o sea, la N, pues el pasivo tengo que llevarlo a la parte de la izquierda. Entonces va a pasar con signo negativo, ¿verdad? Eso es álgebra. Entonces puedo decir que el patrimonio va a ser igual al activo menos el pasivo. ¿Ve? Si miro aquí en mi esquema, activo menos pasivo es el patrimonio. Por eso se dice residual, porque es un resto, es un residuo. Entonces aquí simplemente estamos diciendo intereses residuales, o sea, lo que resta, lo que queda después de restar activos menos pasivos. Por eso dice intereses residuales en los activos de la entidad después de deducir todos sus pasivos. O sea, todo lo que tengo menos todo lo que debo, lo que sobra es el patrimonio. Es lo que queda para el socio. Así lo ve la contabilidad, digamos, de manera internacional. O sea, como que le reduce un poco el valor a lo que es el patrimonio. Y definitivamente sí, ¿verdad? Porque el patrimonio, les decía, pertenece a otras personas. Entonces la empresa simplemente se debe a esas personas y les va a pagar a través de dividendos, pero no va a ser el foco de la empresa, cosa que muchos socios a veces tergiversan en su concepción y piensan que la empresa tiene que servirle a uno. Y dicen, no, es que la empresa me lo tiene que pagar mis deudas, es que la empresa me lo tiene que pagar mi tarjeta de crédito, es que la empresa me lo tiene que pagar mi auto. No,
¿verdad? En realidad tú eres un interés residual. La empresa tiene que producir, tiene que vender, tiene que pagar sus deudas comerciales, tiene que pagar sus deudas laborales, tiene que pagar sus deudas fiscales. Lo que sobre, te lo podemos dar en dividendos. Entonces, lo que sobre le queda al socio. Así es como se debería ver realmente a la empresa. Es decir, en Bolivia, lastimosamente, y bueno, en muchos países de Latinoamérica también debe suceder lo mismo, que los socios creen que plata que ingresa es plata del socio, ¿no? Han vendido tanto, sí, ya, dámelo, necesito. ¿Para qué? Para pagar mis cosas. Cuando esa plata debería estar rotando para generar más dinero todavía, ¿no ve? Vendo, pues ese dinero tengo que utilizar para comprar más mercadería y otra vez vender y hacer ese círculo cada vez más grande, que en muchos casos no ocurre, ¿no? Entonces, vean, el interés residual es el patrimonio. ¿De qué? ¿De dónde? De agarrar todos tus activos y restarles tus pasivos. Listo, activos menos pasivos, patrimonio. Y pare de contar. Ahora vamos a ir viendo, hemos visto los tres elementos del balance general, ¿verdad? Les decía, es el estado financiero principal de cualquier compañía. Por eso se llama estado de situación financiera. Te muestra la situación financiera de la empresa a una fecha exacta. Su posición financiera frente a algún mercado. Por eso también se llama estado de posición financiera. Pero existe otro estado financiero que nos ayuda bastante y se llama estado de resultados. En otros lados se llama performance financiero, rendimiento financiero, ¿no? Donde te dice realmente si estás ganando o estás perdiendo, porque el balance, hasta donde hemos visto, no me dice si estoy ganando o estoy perdiendo, ¿verdad? Me dice lo que tengo, me dice lo que debo al corto plazo y lo que debo de forma permanente a los socios. Eso es lo que me dice el balance, pero no me dice si gano o pierdo, que en muchos casos sí también es bastante importante. Entonces, vamos a tener otro estado financiero llamado estado de resultados. Y este estado de resultados está compuesto por ingresos y por gastos. ¿Qué son los ingresos? Los ingresos dice incremento del beneficio económico durante el periodo contable. O sea, en este periodo que yo voy a tener que generar todo el beneficio económico posible. Todo ese incremento de beneficio se llama ingreso. Dice, en la forma que fluyan los activos y o pasivos. Ustedes saben que mis activos tienen que generarme beneficio económico. Con ese beneficio económico tengo que pagar mis pasivos. Entonces, a medida que esos fluyan, obviamente, si mis activos no crecen y mis pasivos disminuyen más rápido, pues yo cada vez voy a tener más beneficio económico. Y finalmente dice, resulta en un incremento en el patrimonio. Vamos a conocer después que el patrimonio va a tener una cuentita llamada resultados acumulados, donde todo el efecto de este estado de resultados lo vamos a poner en ese lugar del balance. Por eso dice, incrementa el patrimonio, porque mientras más utilidad haya, mi patrimonio va a ser más grande. Y eso es lo que le interesa al socio, ¿no? Porque es decir, el patrimonio es de los socios. Entonces los socios van a mirar el capital, pero también van a ver los resultados y van a decir, bueno, lo que está en el patrimonio es mío. Eso dice un socio, ¿no? Entonces, si el patrimonio es cada vez más grande, pues yo tengo cada vez más dinero y no he hecho absolutamente nada, ¿no? Simplemente dar un aporte en un inicio. Entonces, ese es el concepto internacional de ingresos, ¿no? Todas aquellas ganancias que podemos tener en la empresa. Gastos, el otro elemento del estado de resultados. Es una disminución del beneficio durante el periodo corriente, o sea, durante el periodo contable en cuestión. En la forma que fluyan activos y pasivos, es lo mismo. Y va a derivar en una disminución del patrimonio. O sea, esto es lo que contrarresta al ingreso. Así como yo tengo ingresos que van aumentando mis beneficios económicos, también tengo gastos dentro de la empresa que van disminuyendo ese beneficio económico. Sueldos, por ejemplo. Los sueldos de la compañía son un gasto. Los seguros, las depreciaciones, los intereses que le pueda pagar al banco, todos esos son gastos. ¿Que van a contrarrestar qué? Mi fuente de ingresos. ¿Qué va a ser mi fuente de ingresos? Mis ventas. Prácticamente es la única fuente de ingresos o la fuente principal de ingresos. Hay otras fuentes de ingresos, pero son totalmente inmateriales, ¿no? Son pequeñísimas. Las ventas es lo más grande. ¿Qué contrarresta las ventas? Los gastos. El costo de ventas, dentro de poco vamos a entender qué es el costo de ventas.
que igual golpea a las empresas fuertemente, los sueldos, les decía, las depreciaciones, los intereses. Y los sueldos no vienen solitos como sueldos, ¿no? No es el sueldo que te pagan. Están los aportes laborales, los aportes patronales, los beneficios sociales, todo lo que es nuestra ley laboral, que también lo vamos a ver en otra clase ya para la segunda evaluación, ¿no? Que se va a llamar algo llamado planilla de sueldos, que no es una planilla, son 3 planillas en total. Entonces, todo eso lo vamos a ver después y eso genera gastos, ¿no? Los pasajes, pasajes aéreos, viáticos, publicidad, esas cosas que son cosas fungibles, que sí van a ayudar a generar más beneficio económico, ¿no? Que coadyuvan en las operaciones de la empresa, pero como son gastos, disminuyen ese beneficio. Entonces, todos estos gastos tienen que venir de donde fluyan los activos y pasivos. Esto es acá importante porque así como hace un instante me he inventado gastos, ¿no? Para generar pasivos y decía las posibles contingencias tributarias, laborales, fiscales, civiles, cualquiera que sea, pues eso genera un gasto. Tener esos pasivos son gastos, pero no son gastos que si bien disminuyen los beneficios durante un periodo, no fluyen de activos y pasivos, ¿no? Entonces, por eso no cumplen o no deberían ser resultados o, digamos, considerados gastos. Entonces, estos son los 5 elementos. 3 elementos que pertenecen al balance general, les repito, activo, pasivo y patrimonio, y 3 elementos que corresponden al estado de resultados, o perdón, 2 elementos que corresponden al estado de resultados, que son ingresos y gastos. Los ingresos menos gastos me van a dar la utilidad o pérdida. Si mis ingresos son más altos que mis gastos totales, pues tendré utilidades. Si mis gastos son mayores a mis ingresos totales, pues tendré pérdidas, ¿no? Entonces, tengo ya estos 5 elementos. Vamos a ver cómo se mueven los activos, cómo se mueven los pasivos, cómo se mueven el patrimonio, cuándo aumenta, cuándo disminuye. Y en el caso del resultado, ¿dónde se registran? O sea, si son cargos, débitos o son abonos o créditos, ¿no? Los gastos, los ingresos. Los gastos generalmente son débitos, son cargos. Y los abonos son ingresos, ¿no? Los ingresos van al haber, los gastos van al debe. Entonces así vamos a empezar a estructurar estos 5 elementos, porque con estos 5 elementos nosotros vamos a hacer absolutamente toda la contabilidad de una empresa. Continuamos y vamos a ir desglosando un poco más, ¿no ve? Vamos a partir de la fórmula activo es igual a pasivo más patrimonio y dentro del activo tenemos activo corriente y no corriente. Cuando hablamos del corriente y no corriente estamos hablando del plazo. ¿Ya? Dice acá, un activo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. Estos igual son criterios basados en la norma internacional, exactamente la NIC 1, ¿sí? La norma internacional de contabilidad 1, que habla de presentación de estados financieros y ahí te dice cuándo un activo es corriente y no corriente. Dice, ¿cuándo es el activo corriente? Cuando se espera realizar, o sea, cuando se espera convertir en dinero, les decía en la anterior clase, ¿no? Realizar es un término que lo vamos a repetir muchas veces, pero no significa hacer, significa convertir en dinero. Entonces, cuando se espere realizar, dice, cuando se espere convertir en dinero, o se pretenda vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la entidad. El ciclo normal es de un año, ¿no? Ese es un ciclo. Un ciclo es un año, que no siempre es en el calendario. Puede ser un año, los años contables son diferentes, ¿no? Son de 12 meses exactamente, pero en algunas empresas es de enero a diciembre, en otras es de abril a marzo, en otras es de julio a junio y en otras es de octubre a septiembre del año siguiente. Entonces pero son ciclos de 12 meses. Un ciclo contable, que se llama acá ciclo normal de explotación, pues en esos 12 meses nosotros decimos es un año. Menor a un año va a ser corriente, porque está en el corto plazo. Entonces, todo lo que se espere realizar, vender o consumir en menos de un año es corriente. Dice, se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. ¿Qué cosa voy a mantener? Mis inversiones, mantendré mis inventarios, ¿no? Para negociarlos, para convertirlos en dinero. Se espera realizar dentro del periodo de los 12 meses posteriores a la fecha de balance.
yo qué sé, llego a una fecha de balance y lo que tenga en ese instante digo que lo voy a convertir en dinero en menos de 12 meses, pues entonces es un activo corriente. Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, cuya utilización no esté restringida para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de balance. El efectivo lo voy a utilizar para pagar pasivos, ¿verdad? Y dice, no tiene que estar restringido, porque si está restringido, no voy a poder utilizarlo. ¿Qué tal si yo tengo bienes pignorados? ¿No ve? Yo tengo, me hago una boleta de garantía. El banco me dice, perfecto, tu boleta de garantía aplica, pero te voy a retener esos fondos dentro del banco. ¿No? Creo que les había explicado en la anterior clase que vas a tener un saldo contable y un saldo disponible. El disponible es lo que puedes utilizar para pagar y el contable es todo lo que tienes, pero hay una parte que tiene una restricción. Y si va a tener esa restricción, pues entonces no puedo utilizar ese dinero. ¿Qué tal si estoy en un juicio? Y en el juicio, pues mi demandante viene y me dice, es que este me debe 50,000 bolivianos y hace su trámite ante la ASFI. La ASFI indica al banco que me retengan 50,000 bolivianos para que se quede como fondo de garantía de ese juicio, que si yo lo pierdo, esos 50,000 estén asegurados para el demandante. Entonces el banco dice, perfecto, agarramos y tú tienes 100, digamos, tienes 200,000. Te va a decir saldo contable 200,000, pero saldo disponible 150,000. ¿Por qué? Porque 50,000 están retenidos como una garantía por ley, ¿no? Por un fallo judicial. Entonces, esa restricción yo puedo gastar hasta 150,000. Los restos 50,000 no voy a poder gastarlo. Entonces, eso tal vez no sea corriente, ¿no? Tal vez sea no corriente. Porque dice al final, todas estas son corrientes, ¿no? Pero dice después, todos los demás activos se clasifican como no corrientes. O sea, todo lo que no esté dentro de estos 4 puntos que les he dicho es no corriente. Entonces, por ejemplo, acá no estamos viendo nada de bienes de uso. Les decía, los muebles, el vehículo, la maquinaria. No lo pienso vender en el corto plazo, ¿verdad? O sea, yo no compro un vehículo para venderlo, a no ser que mi negocio sea compra-venta de vehículos, pero si yo compro, les decía, esa góndola o la camioneta para llevar mi mercadería, yo la voy a comprar para tenerla pues unos buenos años, no para venderlo en 3 meses, ¿no? Entonces no aplican la primera ni la tercera, que dicen se espera realizar, o sea, se espera convertir en dinero. La segunda tampoco, que dice que se mantenga fundamentalmente para negociar, ¿no? Fabiola, te escucho. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Una consulta. Y en el caso de que, digamos, como usted indica en el ejemplo de que saca un vehículo y este vehículo esté hipotecado, pero sí genera, en este caso, ingresos, ¿cómo sería, licenciado? Perfecto. El vehículo como tal es un activo. Que esté hipotecado o no esté hipotecado, no hay ningún problema porque cumple todos los requerimientos. Hablando solamente del vehículo, pues tengo que es un evento del pasado. Tengo control en el presente del vehículo. Y como tú decías hace un instante, va a generar beneficio económico. Entonces, es un activo tal cual. La hipoteca como tal, por otro lado, la tengo que tratar por separado, porque estamos hablando de la doble partida. El vehículo que esté hipotecado es un cantar, pero es un vehículo al final y el vehículo le pertenece a la empresa, es un activo. La hipoteca la tratamos por separado y digo, bueno, ¿la hipoteca qué es? ¿Es un evento del pasado? Definitivamente sí. ¿Es una obligación actual? Sí, le debo al banco gracias a esa hipoteca, porque hay un préstamo bancario que yo tengo que pagar y la hipoteca es la garantía. Y finalmente dice que se va a cancelar, ¿no ve? Con los beneficios económicos futuros que me den los activos. Porque gracias a ese vehículo voy a conseguir dinero y con ese dinero voy a pagar la hipoteca o voy a pagar el préstamo. Entonces, el préstamo es un pasivo totalmente legal y el vehículo es un activo totalmente legal. Y si me voy a esta clasificación del corriente y no corriente, ¿se espera realizar? O sea, ¿se espera vender? No. ¿Para fines de negociación? No. ¿Se espera vender dentro del periodo de 12 meses? No. ¿Es efectivo? No. Entonces es no corriente. Entonces vamos a decir que un vehículo es un activo
no corriente, porque no cumple ninguna de las opciones que me da acá para que sea corriente. Así es como yo voy a ir analizando cada uno de los bienes. Muchas gracias, licenciado. No, pues de nada. Ahora vamos a ver el tema del pasivo corriente y no corriente, porque el pasivo también se divide en estos dos grupos. Un pasivo se clasificará como corriente cuando satisfaga alguno de los siguientes criterios. Se espere liquidar en el ciclo normal de explotación de la entidad. O sea, se espere pagar, a eso se refiere liquidar. Se mantenga fundamentalmente para negociación, es lo mismo. ¿De dónde proviene? Pues he comprado el pasivo lo generado por la compra de inventarios. Igual, proviene de un activo que tenía fines de negociación, así que tiene la misma característica. Deba liquidarse dentro del periodo de 12 meses desde la fecha de balance o la entidad no tenga derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al menos 12 meses siguientes a la fecha de balance. Prácticamente estamos diciendo lo mismo que el activo, ¿no? Que no era primero que sean posibles de vender y en este caso decía que sean posibles de pagar en un lapso no mayor a un año. Y finalmente dice no tenga derecho incondicional para aplazar la cancelación, o sea, que lo que yo debo lo tengo que pagar y no tengo yo el derecho de aplazar y decir, ah, no, esto lo voy a pagar en 2 años. ¿No ve? O sea, yo no puedo decidir sobre las deudas, ¿no ve? Entonces, por eso se llama corriente. Porque si tuviéramos la capacidad de decidir cuándo pagamos, pues por lo general sería no corriente. Pero esa capacidad yo creo que prácticamente o en la realidad no existe, ¿no? Es como que yo me presto de vos 100 bolivianos y tú me dices ya, ¿hasta cuándo? Ah, hasta el 2024, ¿no ve? O aplazar, ¿no ve? Te lo pago el próximo mes, ya. Y el próximo mes yo te digo, no, te cuento que no, he decidido que te pago el 2024 nomás. Me voy a decir, vos quién eres para decidir cuándo me pagas. Tú me has dicho un mes, yo te he aceptado por el mes y tú me pagas en el mes, ¿no ve? Entonces, tú no tienes la capacidad, no tienes el derecho, pues se dice incondicional, o sea, porque te da la gana, para aplazar las deudas. Imagínense una deuda fiscal. No le puedes decir al fisco, ¿no? Decir, che, ¿sabes qué? Mis impuestos de marzo te los voy a pagar en junio nomás, porque ahorita no tengo plata. No puedes, ¿no? Por eso impuestos te dice, ok, no quieres pagar, no pagues, pero no estás aplazando la deuda, te voy a cobrar intereses y si no has declarado te cobro multas, hay un mantenimiento de valor, ¿verdad? Hay un montón de accesorios que te voy a cobrar. No pagues, no pagues, pero cuando me pagues va a venir con un montón de accesorios, ¿no? Pues por eso que, digamos, la persona o digamos, el contribuyente no puede aplazar la deuda incondicionalmente. Si te debía 50, te voy a pagar 50 nomás de aquí a 3 meses. No, eso no se va a poder, ¿no? Y lo mismo que en el activo, dice, todos los demás pasivos se clasificarán como no corrientes. En el pasivo sí se cumple mucho lo del plazo, ¿no? O sea, si es mayor a un año, es no corriente. Si es menor a un año, es corriente. Bien facilito. Entonces tengo la clasificación también acá. En el patrimonio no hay esa clasificación por ese caso. No hay corriente y no corriente porque sabemos que el patrimonio son los aportes a largo plazo. Entonces el patrimonio sería todo no corriente, ¿no ve? Entonces no tiene esa clasificación. Entonces ahora sí vamos a ver cómo vamos a ir clasificando el balance y les decía, vamos a desglosar esta ecuación que hemos visto en un inicio que era activo es igual a pasivo más patrimonio. Y este desglose obviamente no se lo tienen que memorizar, pero tienen que tenerlo muy en cuenta porque les va a servir de mucho. Vamos a ir desglosando primero, como hemos visto, las clasificaciones de activo y pasivo y patrimonio. Bueno, patrimonio lo hemos visto, lo vamos a ver ahora muy rápidamente. Vamos primero por el activo. El activo hemos dicho que va a ser activo corriente y activo no corriente. Entonces yo puedo decir que el activo es igual a activo corriente más el no corriente, ¿verdad? Y eso va a ser igual a pasivo más patrimonio. Voy a hacer lo mismo con el pasivo. Entonces diré, el activo corriente más el activo no corriente, ¿no? Va a ser igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio. Acabo de desglosar el pasivo. Para desglosar el patrimonio. ¿Qué tengo? El activo corriente más el no corriente es igual al pasivo corriente más el pasivo no corriente, más, miren el patrimonio. El patrimonio va a estar clasificado por capital, que es esta acá, reservas, que es la R,
y resultados acumulados. O sea, son tres grupos que están dentro del patrimonio. Capital, reservas y resultados acumulados. El capital es lo que el socio aporta, podemos llamarle capital pagado. Las reservas son cosas que se van generando a medida que la empresa tiene movimientos. Desde el punto de vista del léxico contable, muchos le llaman en muchos textos capital adicional. Se genera contablemente, como que automáticamente, digamos, ¿no? Vamos a ver en algún momento ajuste por inflación, por ejemplo. Y finalmente, resultados acumulados, que son todos aquellos resultados de la gestión que les decía, el estado de resultados, esa utilidad o pérdida que genera, se la cierra y se lleva ese pedacito al patrimonio, porque ese resultado final, ese rendimiento financiero que obtiene la empresa en el estado de resultados, es para los socios, ¿no ve? Entonces, se va a ir a una cuenta llamada resultados acumulados, a este grupo, que desde el punto de vista, les decía, de algunos textos, en este caso, se llama capital ganado. Entonces voy a tener un capital pagado, capital adicional y capital pagado. Todo es capital dentro del patrimonio. Por eso en lo que les explicaba hace un instante o lo que leíamos, decía también el patrimonio es llamado capital. ¿No ve? Entonces uno dice, ¿dónde está tu capital? Ah, ya, es que mi capital se ha conformado por tres cosas, ¿no? Capital pagado, capital adicional y capital ganado. O, más apropiadamente dicho, el patrimonio está compuesto por capital, reservas y resultados acumulados, que son los términos que más se utilizan acá en Bolivia, ¿no? Entonces ya hemos desglosado activo, pasivo y patrimonio. ¿Cómo se desglosaría ahora cada uno de estos? Vamos a hacer un desglose más y creo que aquí va a morir todo. ¿Qué tengo en el activo corriente? Todo lo que es a corto plazo, ¿no? Tengo las disponibilidades, esto es dinero. El exigible, las cuentas por cobrar. El realizable, los inventarios. Y el transitorio, ¿no? Que son gastos pagados, gastos pagados por anticipado, anticipos a proveedores, crédito fiscal, son ese tipo de cuentas, que corresponden al activo corriente. En el activo no corriente, ¿qué voy a tener? El activo fijo, las inversiones y el activo diferido, ¿no? Ya vamos a ir viendo de a poco qué son estas cosas, ¿no? Pero el activo fijo son esos bienes de uso. Las inversiones son cuando la empresa decide invertir en otras empresas, le sobra plata y empieza a invertir en otro lado. Se compra otras empresas, se compra acciones en otras empresas, abre DPFs. Esas son inversiones, ¿no? Y el diferido, cuando a veces el gasto es demasiado grande, vamos a hablar también del diferido después, y dicen, no, este gasto si lo llevo al estado de resultados voy a tener pérdida, entonces lo voy a diferir, lo voy a dejar en un activo no corriente y lo voy a mandar en cómodas cuotas al gasto, ¿no? Eso es un diferido. Pero bueno, como les decía, los conceptos se los doy muy rápido porque después en práctica vamos a empezar a ver todos estos temas. En el pasivo corriente ahora, ¿cómo va a estar determinado? Y esto es por jerarquía. Primero están las obligaciones laborales. Después están las obligaciones fiscales. O sea, obligaciones laborales son todo aquello con tus empleados. Obligaciones fiscales son las obligaciones con el gobierno. Y finalmente las obligaciones comerciales, que son todas las obligaciones con tus proveedores. Los últimos, en el caso de la quiebra de una empresa, por ejemplo, en este orden se pagan las obligaciones. Primero hay que pagarlas a los empleados, luego se paga al Estado y luego se paga recién a los proveedores, ¿no? Entonces los proveedores son los últimos en recibir su dinero en caso de que una empresa esté liquidando. Entonces puede ser terrible, ¿no? Porque van a tener que esperar al final, si es que alcanza el dinero. Pero bueno, estas son las tres obligaciones que existen. Siguiente, el pasivo no corriente. Va a estar conformado por las previsiones de largo plazo, por lo general la previsión para indemnizaciones, que es también una obligación laboral, ¿no? Ustedes saben, la previsión para indemnizaciones es el acumulado para pagar a los empleados que se retiran o las indemnizaciones a los empleados cuando necesiten, ¿no? Los quinquenios, están esas cosas ahí. Y las obligaciones financieras, que son de largo plazo. Préstamos bancarios de largo plazo, ¿no? Va a estar ahí. Y obviamente el patrimonio que no tiene una subclasificación. Está el capital, reservas y resultados acumulados. Es más, las cuentas inclusive se llaman igual, ¿no? Entonces ya no hay más clasificaciones. Dentro de esto ya entrarían
cuentas contables como tal, pero como les digo, ahí así podemos tener una infinidad, ¿no ven? Las cuentas contables ya, de acuerdo al requerimiento de la empresa, podemos tener cientos de hojas, ¿no? Ustedes, los que van a seguir la carrera de contabilidad, por ejemplo, cuando lleven contabilidad de seguros, les van a dar el plan de cuentas de las empresas de seguros. Ni se les ocurre imprimir, porque van a hacer daño al ecosistema, ¿no? Porque son miles de páginas. Lo mismo con el plan de cuentas del sistema bancario, ¿no? Que tienen sus propios planes de cuentas. Entonces, ahí, como les decía, ya podemos tener una gran diversidad, ¿no? Dentro del disponible va a haber caja, caja chica, bancos, dentro del exigible cuentas por cobrar, documentos por cobrar, letras por pagar, realizables tanto los inventarios, en el transitorio les he dado ejemplos ya. Entonces, en el fijo van a estar muebles, terrenos, edificaciones, equipos de computación, herramientas, ¿verdad? Un montón de activos fijos o de bienes de uso. Entonces, así vamos a ir teniendo ya después de esto la subclasificación ya son cuentas contables, que en nuestro siguiente tema, después del examen, ya vamos a empezar a trabajar con cuentas contables. Les voy a, digamos, indicar algunas cuentas principales y ustedes van a tener un trabajo práctico de investigación de cuentas. Bastante sencillo, pero lo van a tener que hacer, ¿no? Pero eso ya apuntando al segundo parcial. Y bueno, así vamos a tener un montón de cuentas que, como les decía, en el tercer tema, en nuestra tercera unidad, ya vamos a ir desglosando estas cosas. Entonces, hasta aquí, digamos, vamos a tener este desglose del balance general. Ahora, otro tipo de variaciones en esta ecuación, ¿no? La ecuación de balance, me refiero a esta principal, la primaria, activo igual a pasivo más patrimonio, que se puede desglosar en todo esto, pues puede tener ciertas variaciones. Dice, a cada una de las operaciones que origina un registro durante el ejercicio le denominaremos hecho contable. Les decía, ¿no ve? Las empresas, ¿no? La vida de una empresa está llena de hechos contables, de hechos económicos. Entonces, a cada una de esas nosotros le vamos a llamar hecho contable. Y cada hecho contable origina un registro contable. Ese registro es un asiento contable. Nosotros vamos a escribir un asiento contable. Algo que tiene un débito y un crédito, ¿verdad? Habíamos visto hace un instante, cuando estábamos hablando de lo que era la doble partida, ¿no? Unos asientos o registros simples, donde tengo una cuenta contra otra, y los complejos, ¿no? Que son una cuenta contra dos cuentas en el débito y el crédito, o dos cuentas en el débito contra una cuenta, o más, varias cuentas en el débito contra varias cuentas en el crédito, ¿verdad? Todos esos son registros contables. Dentro de esos registros contables, de estos hechos contables, podemos agruparlos en tres grandes grupos. Los primeros son hechos permutativos. Otros son hechos modificativos y finalmente tengo hechos mixtos. Vamos a analizar cada uno de estos hechos. Primero tengo los hechos permutativos. Le vamos a llamar hechos permutativos, dice acá, a aquellos hechos que suponen un canje de activos y pasivos entre sí, pero sin alterar el valor del patrimonio. Imaginémonos otra vez dentro de esta ecuación, ¿sí? Dentro del patrimonio, si vemos la clasificación que está acá, capital más reserva más resultado acumulado, les decía, el resultado acumulado se va a dar por el estado de resultados, o sea, la ganancia o pérdida va a incrementar o disminuir el patrimonio, usted sabe. Entonces, los cambios en el patrimonio por lo general están dados por estas utilidades o pérdidas que generan la operativa de la empresa. Por eso dice, un hecho permutativo va a ser algo que sea entre activos y pasivos, pero que no mueva el patrimonio, o sea, que no mueva los resultados de la empresa. Entonces, ¿qué tengo acá, por ejemplo? Supongamos que una empresa adquiere una máquina pagándola al contado por banco. Voy a tener un débito, un cargo a maquinaria y un abono o un crédito a bancos. Aquí tengo débito y crédito, ¿no ve? Doble partida.
Si analizo el tipo de cuenta, digo, tengo aquí un activo contra otro activo. Por eso se llama hecho permutativo. Es activo contra activo. Puede ser activo contra pasivo. No está variando mi patrimonio porque no estoy tocando resultados. ¿Qué está en resultados? Ingresos y gastos, ¿verdad? Entonces, no estoy tocando ningún ingreso y ningún gasto. Maquinaria es un activo, banco es un activo. Hecho permutativo. Dice, vemos que en este caso la empresa no vale más ni menos por la realización de esta operación. Simplemente ha canjeado un activo, que es bancos, por otro activo, maquinaria. Ha ingresado una maquinaria y ha salido dinero. Por ese lado, todo está igual. Por eso les decía, aquí es donde se desprende nuestro léxico normal con el léxico contable, ¿no? Porque cuando tú te compras una maquinaria para tu propio uso personal y pagas ese dinero, lo primero que dices, he gastado dinero, ¿no? Entonces, en este caso, el gasto no significa salida de dinero. La salida de dinero es otra cosa. Vean este hecho. Sale de bancos, pero ahora tengo una maquinaria. La maquinaria hemos dicho que es activo, ¿verdad? Porque es algo que posee la empresa. Entonces, es un canje simple de una maquinaria por dinero. Activo por activo es un hecho permutativo. Podemos tener ahora hechos modificativos. Dice, denominaremos hechos modificativos aquellos que provocan una variación del patrimonio de la empresa. Supongamos que unos socios aportan una cantidad de dinero a su empresa. O sea, los socios traen dinero. Entonces el patrimonio se va a modificar. El patrimonio va a ser más grande. ¿Y cómo va a estar el asiento contable? Va a decir bancos, porque ingresa dinero, o sea, es un ingreso a bancos, y va a incrementarse el capital social. Y el capital social es una cuenta de patrimonio. Hemos visto que el patrimonio está compuesto por capital, reservas y resultados acumulados. Entonces, está aumentando el capital, está entrando dinero a bancos, entonces es un hecho modificativo porque el patrimonio está creciendo. Y el patrimonio es una deuda, ¿verdad? De la empresa hacia los socios. En el largo plazo, porque es un aporte permanente. Pero al fin y al cabo es una deuda porque es dinero de ellos, ¿no? Entonces ingresa a bancos, pero también incrementa el capital. A eso le vamos a llamar un hecho modificativo, porque está cambiando el patrimonio, una cuenta de patrimonio. Dice acá, vemos que a consecuencia de esta aportación, el valor del patrimonio de la empresa ha aumentado. Entonces, por ese motivo es que se llama hecho modificativo. Dice, otro ejemplo de hecho modificativo es el pago de un gasto. Les decía hace rato, ¿no? Por el lado de los resultados acumulados. Por ejemplo, dice, publicidad. La publicidad es un gasto, ¿no? En este caso, se produce una disminución del activo. Bancos. Sin que como contrapartida, dice acá, aumente otro activo o disminuya un pasivo. La publicidad es un gasto. Ese gasto va a hacer que mi utilidad disminuya, mi beneficio económico disminuya. Y decía, ¿no? En los conceptos que hemos visto hace un instante, esos globitos que teníamos, decía, derivará en la disminución del patrimonio, ¿verdad? Entonces, esta publicidad, al ser un gasto, está disminuyendo el patrimonio. Entonces, al disminuir el patrimonio, se convierte en un hecho modificativo. ¿Y qué cosa va a salir? Bancos, ¿no? Porque ahí dice, pagamos con banco. Entonces, sale dinero de bancos, ingresa publicidad, que es un gasto. Tengo el débito y el crédito. Y lo que les decía, los gastos generalmente van al debe, ¿no? Y ahí está, la publicidad es un gasto y está en el debe. Y bancos va a ir al haber porque es un activo que disminuye. Entonces ya tengo otro hecho modificativo. Estos ya son asientos contables, que obviamente no se los
coloca así, vamos a ver cómo es, digamos, la estructura de un asiento contable y vamos a ver cómo se coloca el débito, cómo se coloca el crédito y cómo se colocan los montos. Aquí simplemente estoy haciendo un movimiento de cuentas para que ustedes sepan cómo son los hechos, ¿no? Entre permutativos modificativos y los mixtos, que son los que ahora vamos a ver. Dice, denominaremos hechos contables mixtos a aquellos que contienen elementos tanto de los permutativos como de los modificativos. O sea, tienen ambos. Dice acá, supongamos que el empresario que adquirió la maquinaria anterior, digamos que por 1,000, la vende ahora en 1,500. ¿Qué va a pasar ahora? Va a ingresar a bancos 1,500. Voy a vender la maquinaria en 1,000 porque me ha costado 1,000, ¿no? Entonces, la doy de baja, digamos, ¿no? Vuelve a salir la maquinaria por los mismos 1,000. Pero como le estoy vendiendo a 1,500, estoy ganando, ¿no? He comprado algo en 1,000 y lo vendo en 1,500. Entonces, ingresa dinero, 1,500, sale la maquinaria que vale 1,000 y yo voy a obtener una ganancia o un beneficio de 500. Entonces, acá es un hecho mixto. ¿Por qué? Porque por una parte tengo bancos a maquinaria, que es activo por activo, pero aparte estoy generando un beneficio, que tengo bancos a beneficio. Bancos es un activo y el beneficio es un ingreso. Entonces, el ingreso va a aumentar mi patrimonio, ¿verdad? Porque así es como habíamos visto en el concepto. Dice, el ingreso deriva en un incremento del patrimonio. Entonces, este ingreso aumenta el patrimonio. Entonces, como está tocando o está cambiando mi patrimonio, pues acá tengo bancos a beneficio, es un hecho modificativo. Bancos a maquinaria es un hecho permutativo. Y como ambos hechos están en la misma transacción o en el mismo hecho contable, pues vamos a llamarlo un hecho mixto. Dice, ¿no? En este supuesto vemos que por un lado se produce un canje entre dos activos, banco y maquinaria, y por otro lado un incremento del valor patrimonial de la empresa reflejado en el beneficio obtenido. Entonces son los 3 tipos de hechos contables que pueden existir. Ya que obviamente al principio uno trata de memorizarlos, pero después vamos a utilizarlos de tal manera que uno a veces ya pierde el sentido de qué rato es mixto, qué rato es permutativo, qué rato es modificativo, porque los asientos contables dentro de poco van a empezar a fluir en nuestras clases, ¿no? Porque vamos a tener un montón de asientos contables, pero montones. Eso ténganlo por seguro, ¿no? Porque les decía, cada hecho económico se tiene que registrar y cada registro es un asiento contable. Entonces, cada vez que hagamos algo, vamos a registrarlo y eso va a significar un asiento contable. Sea permutativo, modificativo o mixto, no interesa porque al final nos está mostrando que estamos registrando un hecho económico sucedido en la empresa. Esto obviamente va a ser para fines de clasificación en algún momento, ¿no? Pero, digamos, está en la teoría, pero en la práctica pierden su esencia porque no es que aquí necesitamos un hecho permutativo, aquí necesitamos un hecho modificativo, no lo vamos a ver de ese modo, ¿no? Directamente vamos a utilizar nuestras cuentas contables y vamos a ver cuándo ingresan, cuándo salen o cuándo aumentan, cuándo disminuyen, si son activos, pasivos, patrimonio, ingresos o egresos. Esas digamos, clasificaciones son más importantes y ese reconocimiento es lo que más vamos a ver, ¿no? En el futuro. Hasta aquí voy a concluir yo el día de hoy, ¿sí? Hasta estos hechos, ¿sí? No olviden, esta parte ha sido súper importante. Voy a dejar también estas diapositivas porque hasta aquí se acaba la unidad 2, ¿no? Entonces, estas diapositivas las voy a dejar también en la plataforma. Ahora bien, quiero mostrarles yo la plataforma. Si ustedes van a nuestra plataforma y ven acá en mi pantalla ya está en contabilidad general el material. Si es que ustedes no lo han visto, pueden ingresar, ¿no? Aquí está el material de sus otras materias y todo eso. Lo que voy a hacer es desactivar la edición para que les salga
como ustedes lo ven. Así lo ven ustedes, ¿no? Sin la posibilidad de editar. Entonces, ¿qué tengo acá? La unidad 1, ¿no? Aquí está toda la presentación de la unidad 1, ¿no? Esa presentación que tenía un montón de diapositivas, son 51 en total, pues todas están aquí, ¿no? Para que ustedes las vean. Y está todo lo que hemos avanzado hasta la anterior clase. Están los videos. Video de la clase 1, 2, 3, 4, 5 y la de hoy día, que es la sexta clase también. Esto les va a servir mucho a aquellos alumnos que sean, digamos, que han ingresado a las clases extemporáneamente, ¿no? Después de que ya habíamos empezado, ya teníamos un par de clases anteriores, entonces para que ustedes vayan viendo. El video de la clase 1 es la segunda clase, en realidad, porque les decía, la primera clase hemos visto el cronograma, hemos visto cómo van a ser sus notas, hemos visto cómo va a surgir la carrera, cómo va a ser la materia, los temas que se van a llevar, esas cositas que obviamente no se han grabado y no interesan. Pero ya desde nuestra primera unidad ya está todo grabado, ¿no? Ustedes saben en qué momento estoy empezando la grabación y en qué momento la concluyo. Y después de eso está la norma contable, y esto sí les sugiero que lean y obviamente estudien para el examen, porque aquí está la norma contable 1 con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que les decía, ¿no? Es una norma aquí en Bolivia, están lo que yo les he explicado, pero aquí están de una manera muy técnica, ¿no? Que les va a servir tal vez para tener conceptos. Después tengo otra parte de otras normas generales, ¿no? Que habla de, este es como les decía, el marco conceptual, ¿no? De algunas cosas, cómo se hacen las depreciaciones, ¿no? Habla de empresas industriales, mineras, etcétera, ¿no? Entonces son ciertas normas específicas que también existen, ¿no? Son 11 páginas, así que tampoco es gran literatura. Y finalmente tengo acá un cuestionario. Este cuestionario va a estar abierto hasta el día viernes, ¿ya? Les voy a dar bastante tiempo para hacer porque es un cuestionario donde está toda la parte hasta lo avanzado el día de hoy, ¿no? Donde está un montón de preguntas. Entonces, ustedes simplemente tienen que ir realizando este cuestionario. Lo que les recomiendo es que no lo envíen mientras no estén seguros y hayan concluido con todas las respuestas y vayan haciendo de a poquito, ¿no? Tampoco son muchas, ¿no? Entonces no son muchas preguntas y lo que sí les sugiero es que vayan ustedes, cada una tiene su puntaje, ¿no? Por ejemplo, esta vale 5 puntos, esta vale un punto, entonces vayan anotándoselo, vayan buscando las respuestas, tómense su tiempo. Lo ideal es que todos ustedes aprovechen este cuestionario para tener todas sus, la mayor cantidad de nota. Acá en la primera parte dice nombre del estudiante, ustedes van a poder escoger, están los 21 alumnos que tengo hasta el día de ayer, entonces ustedes van a poder escoger su, ahí van a ir escogiendo, miren, van a tener su nombre y así me va a llegar a mí, voy a saber quiénes son. Como van a ingresar desde el internet, si ingresan desde su celular, va a tener su cuenta. Por favor, utilicen la misma cuenta. ¿A qué me refiero? Digamos, yo soy una persona que tiene 2 celulares. Obviamente, al crear mi celular, tengo una cuenta en un celular y otra cuenta de Gmail en otro celular. Si yo empiezo con la resolución de mi cuestionario en un celular y lo envío, el cuestionario está diseñado para que todos ustedes puedan enviar una sola vez. Por eso les decía, no lo envíen sin estar seguros de todo lo que tiene. Entonces, va a estar una sola vez el envío permitido para cada uno de ustedes, pero una sola vez por cuenta. ¿Qué va a suceder? Yo voy a ver de mi otro celular, abro otra vez el formulario porque me va a dejar abrir porque es otra cuenta de Gmail. Van a resolver y van a enviar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? A mí me van a llegar 2 envíos. Si yo noto que hay 2 envíos del mismo alumno, voy a ponerles la calificación menor. Si digamos esto vale 20 puntos, en uno se sacan 18 y en la segunda se sacan 20 sobre 20. Pues yo les voy a poner el 18. Independientemente de cuál hayan enviado primero, cuál hayan enviado después, que también puedo ver, porque a mí me va a salir con fecha y hora, pero yo voy a colocar la nota más baja.
porque no está permitido que ustedes envíen 2 veces. Yo también puedo crear 5 cuentas y hasta que me salga la nota que yo quiero, ¿no? Porque ni bien envíen ustedes, les va a decir su nota de inmediato. Ni bien envíen, les va a salir su nota. No les va a decir dónde se han equivocado, por si acaso. Esto para evitar copias. Y lo que les decía, ¿no? El hecho de que ustedes estén haciendo 2 veces, ¿no? Porque si les dijera dónde se han equivocado, vuelven a hacer con otra cuenta, mandan, y en una fija que en la segunda ya van a tener 20/20. Es más, hasta con eso ya tendrían la respuesta para copiarles a sus compañeros. Y no es la idea, ¿no? Esto con el afán de que ustedes no copien ni se sientan tentados a copiar. Entonces ya está acá, pues les decía, solamente me falta la unidad 2, que la voy a cargar hasta mañana máximo, con el video de la clase 6, que es el video del día de hoy. Entonces, hasta acá, sobre todo esto que hemos avanzado hoy, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Licenciado, el cuestionario es de la norma contable, ¿no? Está la Pues de, unidad 1, está la norma contable y está la unidad 2. Está todo. el cuestionario, ok, gracias. Por eso háganlo bien, háganlo tranquilos, pues tienen varios días, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Licenciado, es hasta este viernes, ¿verdad? Hasta el viernes. Sí. Gracias. Ok, de nada. Buenas noches. Buenas noches. Una consultita, Lisa. Y el tema del examen de la próxima semana. Ah, perdón, no te escucho. Dicen ahora sí. Mil disculpas, pero no te escucho. No sé si alguien le escucha y me puede reproducir su pregunta. O si quieres. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, dicen. Y el tema del examen de la próxima semana. Sí, enseguida vamos a hablar de eso. Pero de todo lo que hemos avanzado ahora, más toda esta parte que está cargada, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Bien, si no hay nada, pues voy a concluir acá la presentación. Voy a dejar de grabar.